Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en esta vuelta de Semana Santa, que los inicios siempre cuestan un poco, cuando uno ha pasado unos días de un poco de descanso, algunos más relativos que otros, porque en el mundo clínico uno siempre está activo, pero os damos una gran bienvenida a las webinars de CISAR y en especial pues a la webinar que hoy tenemos preparada para todos vosotros, porque a mí me hace muchísima ilusión, siempre me hace ilusión, porque la gente que va pasando por webinars de CISAR son personas a las que no tan solo nos une un cariño profesional, sino también personal, ¿no? Porque todas ellas han contribuido a que pudiéramos aprender más sobre simulación, a que pudiéramos acompañarlos en distintos proyectos de simulación, y una de esas personas, pues aquí tenemos tanto cariño, es a Marta Iscla. Marta Iscla la conocí hace unos años cuando vino a CISAR, me acuerdo que era verano, y que vino pues a lo que ella ya sabía que era muy importante, que era la simulación, y que me acuerdo que desde un principio tenía clarísimo lo que quería hacer en Médicos Sin Fronteras, y lo que en aquel momento pues era como un sueño. Os puedo decir que Marta ha hecho un gran trabajo en el ámbito de simulación. De hecho, ella es una experta, ella es responsable del proyecto de simulación de Médicos Sin Fronteras, que esto no es fácil es fácil de decir, Marta, pero no es difícil de hacer. Ella, aparte de ser enfermera, lleva desde el año 96, ahora me decía, en Médicos Sin Fronteras, por tanto, vaya, no existen fronteras para ella. De hecho, ha estado en Angola, en Níger, en Etiopía, en Sri Lanka, en Bolivia, en Haití, en el Congo. Está hecha como una todoterreno, y tuvimos el placer de tenerla en el máster de simulación, en el cual pues también disfrutamos mucho de sus simulaciones tan vinculadas al ámbito de Médicos Sin Fronteras, ¿no? De situaciones excepcionales, ¿no? Que quizás muchas veces nos quedan lejos, pero que son el día a día de muchos profesionales que están en el terreno. Así que no me voy a entretener, porque seguro que vamos a disfrutar mucho. Os animo como profesionales de la simulación a poderla escuchar, y también al finalizar pues poder compartir con Marta cosas que nos hayan encantado, porque seguro que vamos a escuchar cosas muy interesantes, o aquellas que pues queramos preguntar porque nos crean curiosidad. Así que, Marta, muchas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación y por tu tiempo. Así que somos todos tuyos. Explícanos un poco, explícanos si la simulación tiene fronteras en médicos. A ver si se oye bien, ¿sí? Sí, se oye muy bien, vale, Marta. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Aida, por haberme invitado, ¿no? Espero que encontréis interesante lo que os voy a contar. Intentaré daros pequeños ejemplos de lo que hacemos o lo que intentamos y cosas que intentamos hacer. Pero primero de todo, creo que lo interesante sería que os pusiera un poco en contexto, ¿no? Para entender cuál puede ser el rol de la simulación en una organización médico-humanitaria como es Médicos Sin Fronteras, ¿no? Hay que entender el contexto para saber finalmente qué rol puede tener la simulación y cómo implementarla, ¿no? Nosotros, desde Médicos Sin Fronteras, no sé hasta qué punto conocéis la organización, pero trabajamos en muchos contextos diferentes y nos enfrentamos a realidades muy diferentes cada día, ¿no? En diferentes contextos, con necesidades médico-humanitarias muy importantes, con escasez de recursos humanos, y muchas veces estos recursos humanos tienen que tener unas competencias específicas que a veces, si es personal internacional, esas competencias no las tiene porque no está habituado a tratar unas enfermedades como las que trata aquí, son diferentes, y además tiene que llegar a diagnósticos o manejo clínico con unos recursos limitados. O cuando trabajamos con el personal local, como este personal local forma parte de estos contextos tan difíciles, en los cuales el acceso a formación adecuada
pues no han tenido la posibilidad, en lo cual tienen también dificultades en algunas competencias. También tenemos el gran reto de que hay una gran rotación de personal internacional. No es un personal que bueno, va a una misión de 3 meses, de 6 meses, vuelven a venir otras personas y hay una gran rotación. Y además también en la vida de MESEF, ¿no? Van rotando. Lo que está claro es que somos una organización operacional, no somos una organización académica, sino lo que hacemos es intervenir, somos muy operacionales. Y los contextos, muchos de los contextos son difíciles porque pueden tener problemas de seguridad, de accesibilidad y otros temas que no se encuentran tanto en el contexto donde vivimos, ¿no? Y esto es importante que lo entendáis porque, bueno, ahora os pasaré a la presentación porque después es ahí la reflexión que es el rol de la simulación. Entonces, comparto aquí una presentación, decidme si la estáis viendo. A ver, y si no... Te aviso, Marta, cuando la veamos, para que así... No sé por qué, no sé si no la hago bien antes. ¿Ves? Ahora estáis viendo. Sí. Ahora, la estamos viendo en pequeño, como si no la tuvieras aún en formato presentación. Venga, voy a intentar otra vez. Si le das abajo en la pantallita, ¿sabes dónde pone tanto por ciento? Yo creo que ya está. Ponlo, falta... ahora sí, perfecto, Marta, ahora sí. Espérate un momento, porque esto... No sé qué ha pasado. No te preocupes, ahora se ha perdido otra vez. ¿Ahora la veis? No, Marta, intenta compartir pantalla ahora. Ahora sí. ¿Ahora lo vemos? Ahora supongo que sí. ¿No? Sí. A ver. Está pensando. Se ve una parte, no sé por qué. A ver, pasa a la diapositiva siguiente. ¿Ahora? Muy bien. Sí, perfecto, Marta. Vale, entonces el programa que nosotros tenemos se llama MSF Field Simulation. Lo que queremos decir es que la simulación la llevamos al terreno, cuando llamamos field es en el terreno, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros la manera que definimos la simulación, primero daros un contexto de lo que es la organización. Es una organización de acción médica y humanitaria, internacional e independiente, que prestamos asistencia a las poblaciones que están amenazadas por conflictos, violencia, epidemias, enfermedades olvidadas, desastres naturales, exclusión de la atención médica, y nos basamos en unos principios muy importantes para nosotros que son de ética médica y de principios de acción humanitaria, que son la humanidad, o sea, todas las personas tienen derecho a ser asistidas en su hora de mayor necesidad. En la independencia, ningún poder político, económico, religioso dicta nuestras acciones. En imparcialidad, no preguntamos por la raza, la religión o la ideología de las personas a las que atendemos. A la neutralidad, no tomamos partido por nadie, solo a las personas que necesitan ayuda. Y en la ética médica, sin discriminación, sin tener en cuenta la raza, la religión, la creencia o la afiliación política, ¿no? Esto es para daros un poco una visión de nuestra organización y cómo actuamos y en qué situaciones actuamos y qué principios de ética médica y de acción humanitaria tenemos muy presentes en nuestras actuaciones. Volviendo un poco a poneros en contexto, trabajamos
teniendo en cuenta lo que hacemos, los principios, trabajamos nosotros en lo que sería a nivel de comunidad para llegar a acceder a las personas que por problemas de accesibilidad no pueden llegar a una atención médica. Trabajamos en atención primaria, pero también trabajamos en ámbitos hospitalarios. Es verdad que en gran mayoría en pediatría y en salud maternal, pero también en adultos. También trabajamos en servicios más especializados en el hospital y cuando estos servicios especializados no están presentes, pues los montamos. Aquí, por ejemplo, es un quirófano hinchable donde podemos hacer las actividades quirúrgicas que son necesarias. Trabajamos y atendemos a población desplazada, refugiada, y para eso muchas veces montamos hospitales de campaña, atendemos crisis nutricionales debido a las condiciones de vida o las situaciones que pueden tener a nivel nutricional y tratamos a enfermedades epidémicas, pero también organizamos campañas de vacunación para controlar estas epidemias. Respondemos a desastres naturales y respondemos atendiendo a los heridos más graves de una forma inmediata. En situaciones como las que estamos viviendo ahora con el conflicto de Ucrania, también estamos presentes y innovamos maneras de hacerlo, como este tren hospital que hemos montado para poder, en el momento de mover pacientes de la zona este al oeste del país, la zona donde está más atacada, entonces como estos pacientes los podemos dar asistencia médica durante ese traslado de las personas. O en crisis como puede ser la crisis del Mediterráneo. Respondemos epidemias que pueden ser altamente infecciosas, como puede ser el ébola o hemos visto en el COVID, y así como muchas más situaciones. Con esto quiero daros un poco la visión de que al final son muchas diversidad de contextos, son muchas diferentes acciones que hacemos con muchas diferentes necesidades y con muchos retos que hemos hablado, ¿no? Tanto a nivel de recursos humanos o de recursos materiales, a veces en las situaciones donde trabajamos. Esto, claro, hay que pensar entonces la simulación, ¿qué es lo que puede ayudar aquí? ¿Qué rol puede tener en la organización, ¿no? Cuando tienes esta variedad de actividades y de retos a trabajar cada día y cómo innovar, ¿no? Lo que teníamos claro es que lo que teníamos que hacer era operacionalizar la simulación. O sea, operacionalizar quiere decir llevarla lo más cercana a nuestras intervenciones, donde estamos en el terreno, lo más cercana posible, porque es ahí donde la simulación puede tener un valor añadido, donde la simulación la podemos utilizar para que nos ayude a resolver esos problemas que podemos tener o que contribuya al diseño de las soluciones. Y es la manera que, como nosotros entendemos la simulación, no solo como una metodología para actividades formativas y de entrenamiento, que ya sabemos que tiene un valor muy, muy importante. Entendemos la simulación también como aquella ciencia, arte y metodología que al crear situaciones muy cercanas a la realidad y provocar estas experiencias en este espacio controlado nos permite aprender, reflexionar y comprender mejor los sistemas y las acciones humanas, diseñar, innovar sobre todo porque muchas veces tenemos muchas limitaciones y la simulación nos permite parar, pensar, reflexionar e innovar y provocar cambios positivos y definir nuevas formas de hacer las cosas para las personas, que serían los equipos y también la propia organización. Entonces le damos también un valor a la simulación muy extensivo, que todos estos aspectos ya se le da a la simulación aquí en nuestros contextos, pero allí le queremos dar un valor muy importante para que nos ayude a esta solución de problemas y de retos que tenemos en nuestro día a día de trabajo.
Entonces, las 3 áreas que ahora el proyecto que estamos haciendo al principio era, intentábamos probar si la simulación podía operacionalizarse y hemos estado 2 años probando diferentes cosas y hemos visto que sí que se puede, ¿no? Aún tenemos que aprender más formas de hacerlo mejor, pero ahora estamos en un momento del proyecto, del programa de simulación donde queremos extender y consolidar muchas cosas que hasta ahora solo estábamos probando. Y para esto hemos decidido que vamos a trabajarnos en tres pilares muy importantes, que es la formación en simulación, porque cuanto más gente conozca la metodología, más la metodología se va a usar. Cuando más la normalicemos en nuestros día a día de las actividades, la simulación se convertirá en algo también normal con otras actividades que nosotros hacemos. Y eso requiere una gran a tener un gran programa de formación en simulación para la gente que trabaja con nosotros. El otro ámbito muy importante que consideramos es la integración de la simulación. La simulación no tiene que ser aislada, tiene que estar integrada en esos procesos, en esos sistemas que ya funcionan en la organización para que se vea una cosa más, no hacer como un proyecto aparte, sino que se vea como una forma integrada, que vea, que salga de una forma natural, ¿no? Hacemos esto, venga, vamos a hacer una simulación. Y lo que tenemos claro que en esta variedad de contextos que trabajamos, en esta variedad de necesidades médico-humanitarias a las que nos enfrentamos en nuestras operaciones, hay que seguir innovando con y en simulación, ¿no? para apoyar estas operaciones, para apoyar las intervenciones que hacemos en estos países. Entonces, el pilar, nosotros hablamos de 3 pilares, la formación, la integración y la innovación. Es súper importante la innovación porque eso nos va a permitir avanzar y saber y continuar explorando los diferentes usos de la simulación en una organización médico-humanitaria. Esta imagen me gusta mucho, ¿no? Porque lo que intento reflejar en esta imagen es que cuando no hacemos simulaciones, al final todo es como más estructurado, fijo, cuadrado y hay posibilidad, no nos damos cuenta de lo que podemos hacer de más o lo que podemos mantener, lo que podemos cambiar. En cambio, cuando hacemos simulación, esto se nos abre la posibilidad de crear nuevas cosas, de cambiar, de hacer cambios positivos, de mejorar. Y esta imagen a mí refleja un poco lo que estamos intentando nosotros a nivel de la organización, ¿no? Intentar que con la simulación veamos otras maneras de hacer las cosas y de seguir reflexionando y probando y equivocándonos, pero también aprendiendo. Esto es un poco la idea de esta imagen. Es un cambio cultural. Entonces, explicando un poco más los pilares que os he comentado, que uno era la formación en simulación. Hacemos formaciones presenciales a nivel de terreno, donde formamos facilitadores locales. Debido al COVID, intentamos ver cómo podíamos continuar formando en simulación y desarrollamos un e-learning, una formación online en simulación clínica, para seguir formando a distancia a gente que estuviera interesada en la simulación. Hemos desarrollado una comunidad de prácticas para los facilitadores que han sido formados de simulación, que estamos viendo cómo crear estos espacios donde la gente pueda compartir más experiencias de diferentes proyectos, de diferentes maneras, diferentes beneficios o usos de la simulación para seguir intercambiando experiencias y también para apoyar a los facilitadores, herramientas para los facilitadores para que puedan implementar las simulaciones, otros recursos, escenarios ya prediseñados con las típicas situaciones que nosotros manejamos y que después por ahí requieren una adaptación, pero ya tenemos casos de malaria, casos de deshidratación severa, de malnutrición, casos que ya estamos habituados a manejar y que nos encontramos a menudo. Y bueno, la idea es continuar desarrollando otras soluciones
para seguir fortaleciendo este pilar de formación en simulación para que realmente sea extensiva en la organización. Cuando os decía de que formamos a facilitadores en el terreno, nos dedicamos también mucho a facilitadores locales porque son los que se quedan más en los proyectos. Como os he dicho, el personal internacional rota mucho, pero el personal local es el que se queda un poco más. Y formamos en lo que sería la simulación, pero también los formamos en metodologías para analizar la calidad asistencial, porque creemos que es muy importante unir la simulación con todo lo que es referente a calidad. Es verdad que la simulación, cuando se usa para formar, ya estás contribuyendo a la calidad, pero nosotros también hablamos de usar la simulación para análisis de problemas, definir soluciones, identificar amenazas para la seguridad del paciente. Entonces, el objetivo de crear esa capacidad para integrar simulación como una metodología de aprendizaje y de una forma práctica y basada en la evidencia para la mejora de la calidad es uno de nuestros pilares, ¿no? Trabajamos mucho con el departamento médico, donde uno de los pilares es todo lo que es la mejora de la calidad continua en todo lo que hacemos. Intentamos trabajar mucho con ellos para que la simulación sea usada con este propósito. Esto es, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, de cuando usamos, del ciclo que hemos definido, de usar la simulación para mejorar la calidad, ¿no? Desde la preparación del análisis de los problemas que puede haber de calidad. Después, implementamos la simulación y analizamos esos problemas, ¿no?, durante las causas de los posibles problemas que hay. Priorizamos aquellos tópicos que queremos trabajar a mejorar, buscamos ideas que pueden ser de mejora, usamos la simulación muchas veces para testear esas ideas, a ver si pueden, antes de ponerlas en práctica, y después, cuando ya lo ponemos en práctica en el ambiente, en el entorno real, monitoreamos si aquello es efectivo o no y si tenemos que hacer algunas mejoras incluso en la puesta en marcha. O sea, para nosotros está claro que la simulación en todo lo que sería el ciclo de mejora tiene un rol muy importante, ¿no?, que ayuda a analizar, que ayuda en los debriefings a buscar ideas y soluciones, a testearlas, estas ideas, a poder testearlas antes de ponerlas en marcha y después pues, seguir monitoreando a ver si, no con la simulación, pero podemos hacer debriefings estructurados que nos permiten ver si aquello está mejorando, ¿no? Aquí, por eso, nosotros cuando vamos al terreno, cuando discutimos con los equipos, hablamos siempre de simulación y de calidad en acción, ¿no? Creamos entornos seguros para poder tener discusiones interesantes sobre los áreas de mejora que tenemos que definir y determinamos esas áreas de mejora que vamos a trabajar. Un ejemplo es, por ejemplo, en Nigeria se trabajó con simulación por la mejora del sistema de triaje que había en el hospital. Primero, nosotros siempre preguntamos intentamos indicar cuál es el problema que queréis resolver. En ese caso, había una detección tardía de los pacientes graves en la llegada al hospital. Lo que hicimos era usar la metodología del Tabletop Simulation, no sé si estáis habituados, pero es una metodología interesante a usar cuando hay muchos factores a analizar al mismo tiempo y lo queremos analizar en un ambiente de bajo estrés. Y ahí, con situaciones que creamos en ese Tabletop Simulation, que cercanas a la realidad que vivían a la llegada de los pacientes al hospital, permitió al equipo identificar, discutir las causas, priorizar las acciones y trabajar en el equipo en un plan de acción. Eso es interesante porque al final
fue el equipo solo el que analizaba y definía las soluciones y el facilitador solo facilitaba. Y esto, toda la solución, quien conoce más la realidad del terreno son ellos. Entonces, fue muy interesante el trabajo que se hizo. Después entrenamos a los equipos para mejorar la detección de esos casos graves con un programa basado en simulación y lo implementamos y le monitoreamos si aquello que estábamos haciendo habíamos mejorado la detección de los casos graves. Y fue así, se mejoró. O sea, antes los casos graves llegaban, no se detectaban en el triaje, se detectaban en la consulta, la mayoría de ellos, con lo cual vimos que eso mejoró. Y durante la aplicación lo que hicimos fueron debriefing estructurados de qué es lo que funcionaba bien, qué es lo que aún teníamos que modificar y observamos si lo que era el protocolo de triaje se aplicaba bien después de hacer el programa de simulación. Y vimos que en los pasos se cumplían entre el 96 y el 100%, estaban de los pasos que debían hacer, se hacían correctamente. Con lo cual fue un éxito. Y el equipo estaba tan contento que decidió usar la simulación también para lo que sería diseñar el plan de acción del triaje para el periodo del pico de la malaria, donde los pacientes se duplican por 3. Querían usar el mismo sistema y utilizamos lo que es el proceso de mejora, el plan, planificar, el hacer, el verificar y el adaptar. Volvimos a hacer un tabletop simulation para intentar analizar los problemas y las causas y planificar las mejoras. Trabajamos en equipo las acciones de mejora, que ahí implicaba organización del espacio, acordar el flujo de pacientes, todo esto. Lo testeamos, hicimos un simulacro a escala real, donde incluso invitamos a la comunidad para que nos diera su feedback y su punto de vista, si les parecía bien la manera que se estaba organizando el flujo de pacientes. Y al final tuvimos ese plan de acción final para ponerlo en marcha antes del inicio del pico de malaria. Esto es un proceso claro de utilizar la simulación como mejora de la calidad. Otro ejemplo que se usó es para la reanimación neonatal. Usamos las metodologías de calidad como el análisis, en inglés se llama Fishbone, no sé, ahora no me sale en español, donde analizamos las diferentes causas. Hicimos en simulaciones in situ y ahí detectamos, pues identificamos y analizamos las amenazas a la seguridad del paciente, definimos procesos y recursos, diseñamos espacio. Se montó este espacio equipado provisional como área de reanimación que no había en la unidad. Y al cabo de 2 días se estaba ya usando para pacientes reales, con lo cual, con todo el material equipado, con todo. Estos son, o sea, lo que llamamos, nosotros analizamos mucho los cambios, intentamos ver si aquello que hemos hecho a nivel con la simulación tiene un beneficio inmediato, ¿no? Intentamos ver los beneficios inmediatos para saber si al final ha servido de algo, porque es un trabajo implementar la simulación. Lo que está claro es que las simulaciones in situ dan voz a quienes trabajan directamente con los pacientes para que puedan sugerir mejoras, ¿no? Muchas veces los que están en primera línea no tienen la oportunidad de decir lo que hay que mejorar, ¿no? O lo que puede ser una solución. Y con la simulación vemos que donde unimos a los supervisores, los gestores, los enfermeros de primera línea, los logistas, los que no son medicales, y cómo todos ellos hablan y hablan de planes de mejora, ¿no? El segundo pilar que había comentado es cómo integrar la simulación en los procesos y sistemas existentes. Nosotros hemos identificado como algunos sistemas y procesos que queremos sí o sí integrar la simulación, que son un poco los que os voy a contar, ¿no? Todo lo que sea actividades de formación que queremos que se desarrollen en la organización, ¿no? Queremos que la simulación esté muy presente
para todo lo que es la preparación y las competencias y mejorar la efectividad del personal, ¿no? Estos son ya algunos ejemplos de lo que hemos hecho en terreno. Todo lo que son desarrollo de equipos es muy importante, especialmente porque también a veces son equipos que cambian y el conocerse bien como equipo y trabajar juntos como equipos es muy importante, ¿no? Y tiene un gran impacto en lo que es la calidad asistencial. Preparar también competencias y mejorar las competencias y la efectividad de los equipos, sobre todo en situaciones como de emergencia, que es uno de los ámbitos que trabajamos más en Médicos Sin Fronteras. Esto, por ejemplo, era en una llegada masiva de heridos, ¿no? Sea por conflicto, sea por desastre natural, ¿no? Intentamos trabajar como paquetes de simulación donde ya podamos dar respuesta, preparar los equipos a esa respuesta. Lo que os he comentado, todo lo que es los procesos de mejora de calidad, y esto puede ser en cualquier ámbito, medical y no medical también. Todo lo que es relacionado con la seguridad del paciente y el personal, ¿no? La seguridad del paciente y la seguridad del mismo personal, porque a veces, como os he dicho, trabajamos en situaciones donde las enfermedades son altamente contagiosas o también en situaciones de riesgo, ¿no? Estamos desarrollando un gran pilar en Médicos Sin Fronteras de todo lo que es la atención centrada en el paciente. Y estamos enfocándonos no solamente en el paciente y en las personas, sino también en lo que es la comunidad. Cómo involucrar más la comunidad en la forma de cómo hacemos las cosas, cómo diseñamos las estructuras o la atención. Como os he dicho antes, hemos involucrado a la comunidad para definir si el flujo del paciente les parecía claro, ¿no? Tener su feedback. Todo lo que es la simulación para diseñar y testear servicios, entornos seguros para los pacientes y el personal. Y al final, también una de las cosas que estamos queriendo crear y fomentar es con la simulación es la seguridad psicológica en el lugar de trabajo. Que todo el mundo tenga la oportunidad de hablar y expresar sus opiniones, desde el punto de que todas son válidas, con la idea de mejorar la seguridad del paciente. Al final, todo esto lo que os estoy comentando es realmente la simulación enfocada a los retos y ambiciones operacionales en la asistencia médico-humanitaria que hacemos. Todo intentamos definir nuestras intervenciones con la simulación en base a lo que se defina a nivel de las operaciones. Y el último pilar, que es seguir innovando en los usos de la simulación en beneficio de las personas. Como os he dicho, somos una organización que trabajamos en muchos contextos diferentes, con necesidades diferentes, y lo que intentamos es realmente explorar esos nuevos usos de la simulación para que podamos aprender mejor en cómo usarla y entender mejor los beneficios que puede tener. Esta sería un poco la presentación. Y a partir de ahora, si tenéis preguntas, podemos hablar y establecer una conversación. Muchísimas gracias, Marta. Ha sido, bueno, lo he encontrado súper interesante todo lo que ibas compartiendo con nosotros y además que mi percepción es el enorme trabajo, ¿no? Que se ha hecho durante este proceso. ¿Cuántos años estás con este proyecto? ¿4 años? Empezamos a finales del 2018, pero al final, eso desde finales del 2018 hasta ahora ha sido más testear cosas, ver, aprender lo que vamos a probar esto, si funciona, porque claro, es bastante complejo, ¿no? No es montar un centro de simulación, realmente es cómo vas incorporando esto en la organización, cómo vas integrando esto en el día a día del trabajo, en la forma de pensar, de funcionar. Entonces vamos
testear, aprender cómo hacerlo, dónde puede ser difícil, por qué, dónde tiene más sentido. Y ahora estamos en un punto de proyecto que queremos, todo lo que hemos aprendido, vamos a extenderlo, estamos también ampliando el equipo para poder consolidar, ¿no? Porque éramos un equipo pequeño y para poder consolidar todas estas áreas que os he hablado, consolidarlas y acabar de estructurar para que se vuelva una cosa más natural en la organización. Ahora tenemos como un proyecto más amplio, el equipo se va a ampliar con más recursos para establecer esto durante 2 años y medio para intentar consolidar un poco el programa que estamos trabajando. Genial, porque eso también genera, ¿no?, lugares de trabajo en simulación, ¿no? Y creo que eso es muy importante y que daremos difusión. También yo, Marta, van los participantes lanzando preguntas. De hecho, tenemos a José de Chave, creo que hace una pregunta que seguramente muchos participantes se plantean, y es cuando has planteado el concepto de cómo habéis estado sobre todo trabajando el poder testear, ¿no?, o poder innovar con la metodología de Tabletop Simulation. Entonces, él pregunta, ¿podrías ampliar algunos conceptos sobre el Tabletops? Porque parece que a José le gustaría ampliar esto. Bueno, el tabletop se usa muchas veces para planes de emergencia, muchas veces. Nosotros, de hecho, la primera vez que lo hemos usado, lo tenemos como planes de respuesta cuando llega una gran llegada de heridos en los hospitales. Cada hospital, donde normalmente los proyectos que trabajamos, intentamos definir un plan de respuesta, ¿no? Como el criterio de activar el plan, las zonas donde se van a organizar. Y esto, muchas veces hemos visto que a veces los planes escritos a veces no contemplan todas las situaciones que deberían contemplar y el equipo en la realidad se encuentra que hay cosas que no había tenido en cuenta. Puedes pasar esto a una simulación de gran escala, pero cuando haces estas simulaciones de gran escala de respuesta a un gran aflujo de víctimas, muchas veces es tan grande que pierdes a veces el análisis pequeño que es interesante a tener en cuenta en la respuesta del plan. Entonces, muchas veces lo que hemos hecho es, antes de hacer esta simulacro a gran escala, hacemos este tabletop donde nos permite analizar aquellos detalles que en una simulación de gran escala, que sí ha sido muy impresionante, muchos heridos, mucha gente, los equipos han actuado y tal, muchas veces en el tabletop nos permite analizar si aquel plan ha contemplado todos los aspectos que debería contemplar, tanto a nivel de recursos, de activación, de organización de los espacios. Y es muy interesante porque permite al equipo en un ambiente de bajo estrés reflexionar bien sobre todas las respuestas. Y nosotros provocamos estas situaciones en el tabletop. Una vez se han definido las mejoras, las testeamos en una simulación de gran escala. Pero también lo hemos usado el tabletop para otros aspectos, como puede ser eso, una discusión sobre el sistema de triaje, el espacio, el triaje de los pacientes, o también lo hemos utilizado últimamente para definir los sobrevivientes o los pacientes víctimas de violencia sexual que nos llegan en los hospitales, si el flujo del paciente hasta la llegada a la consulta respeta todo lo que es la privacidad, la confidencialidad del paciente. Entonces, intentamos crear situaciones y preguntas para que ellos piensen si están teniendo todo en cuenta, ¿no? Y después lo podemos testear en una simulación más del tipo que conocemos. Lo hemos visto interesante porque a veces simulaciones de gran escala son muy pesadas de organizar y a veces no llegas al análisis detallado, ¿no?, que necesitas. Muy interesante. De hecho, José, si también quieres saber más de eso, si buscas, hay muchas cosas también en PubMed, ¿verdad? De artículos que en el ámbito clínico Tabletop es muy utilizado, y incluso en el ámbito de la policía, de las emergencias, y es muy interesante.
Yo creo que, Marta, tendremos que hacer una videoconferencia de Spot, de Tabletop. Espero que te haya respondido. Mira, hay también una aportación, Armando. Dice que muchas gracias a Romanos de Llavante. Dice, gracias, muy interesante. Me parece especialmente interesante la simulación para no sanitarios. Y me ha hecho plantearme una pregunta, Marta. ¿La utilizáis para personas no sanitarias o también para sanitarios? ¿Cómo trabajáis la simulación vosotros? Porque he visto que en algún momento de la conferencia tú nos explicabas que la simulación muchas veces lo diseñáis con los médicos, ¿no? Sí, Y ¿en qué lugar ocupan ellos? o sea, muchas veces la simulación in situ en el lugar de trabajo, Ujú, lo que hacemos también es invitar a la parte no médica, ¿no? Porque si falta material, si falta, por ejemplo, electricidad en el espacio para montar donde tiene que estar diseñado el punto de agua y todo esto, es importante que la parte no médica esté presente en la simulación para que entienda el efecto, la consecuencia claro, que hay en la respuesta tardía que podemos tener en esa emergencia. Y claro. entonces es una manera de que ellos también se involucren. Y es verdad que ahora hemos estado centrado mucho en temas médicos, pero ahora empieza a haber como una demanda de la simulación para los no medicales. Y todo lo que nos han pedido un poco en el proyecto de desarrollar simulaciones para la gestión de la seguridad. Nosotros en los proyectos que trabajamos muchas veces son proyectos donde hay muchos conflictos Ujú, y cómo preparar a los equipos a la gestión de esta seguridad en caso de que un incidente ocurra, ¿no? Entonces, sería una manera de usarlos puramente para no medicales y con un objetivo no medical, sino es para la gestión de la seguridad, para el análisis de la seguridad, para gestionar momentos de estrés y estar mejor preparados, ¿no? Y es uno de los proyectos que ahora vamos a trabajar con la parte no médica, ¿no? Pero aparte de eso, todo lo que es el diseño de espacios o flujo de pacientes, ahí la logística, el diseño de estructuras tiene mucho que ver, ¿no? Pero ahí es conjuntamente con los medicales para que entiendan. Qué interesante, muy interesante, porque realmente explotáis la simulación en sus máximas versiones, ¿no? Mm. Y me ha gustado mucho una frase que tú decías cuando hablabas, ¿no? Que a nivel de que cuando más se conozca, más se utiliza y cuando más se normaliza la simulación, pues también será más utilizada, ¿no? Mm. Y me ha encantado cuando tú explicabas todo el pack formativo que tenéis, ¿no? Porque es muy interesante ver, pues bueno, esa diapositiva que tú decías, el learning, ¿no? La comunidad de prácticas, las herramientas para los facilitadores, todo esto, aparte de que conllevar mucho trabajo, tú ahora que has bregado durante todo este camino, Marta, ¿qué cosas crees que necesita o que son básicas, por ejemplo, a nivel de herramientas para un facilitador en Médicos Sin Fronteras? ¿Qué herramientas son las esenciales? No sé si hubiera una persona, ¿no?, que quiere trabajar con vosotros, ¿qué cosas tú crees que son esenciales para él? O sea, nosotros, todo lo que sea, muchas veces todo lo que ya esté preparado, Claro, facilita, ¿no? porque a veces en el terreno, en los proyectos no hay tiempo bueno, Claro, vamos a diseñar una simulación. O sea, ya los escenarios claro. están ya cerrados, preparados, que solo precisen una pequeña adaptación. Y eso implica tener un paquete grande de escenarios, de diferentes situaciones, ¿no? Y eso es una cosa que valora mucho la gente Ujú, a nivel de los facilitadores, ¿no? claro. Y bueno, lo que era el paquete formativo son áreas, pero que tenemos que consolidar mejor, ¿no? Ujú, Creemos que, claro, nosotros podemos tener facilitadores en varios países. Entonces, ujú, vemos que la importancia ahora también es desarrollar un programa mentor a distancia de esos facilitadores, para que puedan seguir aprendiendo y tengan a la posibilidad de irnos consultando cuando tengan dificultades al momento de crear o de implementar una simulación. Creemos que ahora que hemos
tenemos como algunos paquetes ya desarrollados. Hay todo el seguir viendo cómo poder seguir apoyando a los facilitadores y que se atrevan a hacer más cosas en temas de simulación, pues necesitan este apoyo a distancia, porque tenemos y no los puedes reunir, hacemos un curso y no. Claro, no es posible, claro, ni tanto. Y Marta, ¿cómo se acoge la simulación en estas situaciones? Es decir, en el ámbito clínico, ¿no?, del día a día nuestro, la simulación es algo que todo el mundo valora muchísimo, ¿no? ¿Es la misma respuesta a nivel de Médicos Sin Fronteras, el mismo valor? Sí, o sea, a la gente le gusta mucho el feedback que tenemos, que les encanta, ¿no? Una de las cosas que intentamos probar al principio era ver si la simulación les era útil a ellos, ¿no? Sí. Si le aprendían. Y la verdad es una manera que les gusta mucho más, porque leer muchos documentos, protocolos y... Claro. Realmente lo aprecian mucho, mucho más que cualquier otra metodología, ¿no? Qué bien. Y escúchame, ¿cuál sería el próximo objetivo que tenéis en mente de ir avanzando? Has hablado de algunos, pero ¿cuál es para ti, como directora del programa de simulación de Médicos Sin Fronteras, como uno de los objetivos a corto plazo a conseguir? Para mí, el estructurar todo lo que es y por eso estamos ampliando el equipo mucho en este ámbito, es el diseñar y consolidar todo lo que es el programa formativo en simulación. Porque para mí es el reto, ¿no? De si conseguimos realmente tener un buen programa que funcione, que sea estructurado, bueno, que ya está dando sus frutos, pero necesitamos consolidarlo más, con todas las dificultades que tenemos, gente de todos sitios y a distancia, y que no podemos estar en todos sitios al mismo tiempo. Hay un equipo, nosotros tenemos un equipo que se va a los proyectos y forma a la gente en terreno, pero no podemos estar siempre el tiempo que nos gustaría por temas de seguridad. Entonces, este programa de formación y de apoyo a los facilitadores para mí es lo más importante, ¿no? Es como un poco tener una plataforma central, ¿no? Como un programa central de formación a la carta, de alguna forma. Sí, y de hecho tenemos ya un plan de muchas cosas a desarrollar, ¿no? Sí. En este momento que ya el proyecto, como a nivel de lo que es la organización a nivel internacional, se considera como un proyecto muy innovativo y quieren, o sea, la primera parte del proyecto era probar y como se ha visto que es muy, muy interesante, han dicho que adelante, y entonces es ahí donde vamos a extender y a decir, bueno, vamos a consolidar todas estas áreas. Y la otra punto importante, pero que va muy unido a la formación, es la integración, la normalización de la simulación. Ay, mira, pues hago una simulación. Y esto viene en eso, ¿no? Cuanto más gente conozca la metodología, más estará presente en el día a día de nuestro trabajo. Claro. No son redes fáciles, porque además es muy curioso, porque lo que tú estás o lo que necesita Médicos Sin Fronteras es casi lo que necesita cualquier institución al final, ¿no? Que su gente esté formada en la metodología, ¿no? Pero que sobre todo sea como fácil, ¿no? Porque a veces también la simulación puede venderse o puede llegar a ser compleja, ¿no? Y lo es, ¿no? Una metodología que en su sencillez tiene mucho poder, ¿no? Sencillamente teniendo los ingredientes. Pues yo no sé si tenemos más preguntas que quieren hacer nuestros participantes de que están por aquí. Hemos ido respondiendo a las que habían planteado. Para mí ha sido muy, muy interesante y creo que estáis haciendo un trabajo enorme. Creo que estás en un proceso continuo de innovación, Marta. Además, soy consciente de que para ti un proyecto a veces va de tenerlo en 15 días porque sale alguna cosa importante y se tiene que realizar, porque los tiempos no son iguales, ¿no? En organizaciones como la tuya, de que como puedan existir en otras organizaciones que estamos más acostumbrados todos. Así que es un placer compartir contigo estos ratos de conversación y que hemos disfrutado muchísimo. Pues nada, compañeros,
No sé si quisieras decir alguna cosa más, Marta, si no, pues... No, la verdad es que no te aburres, ¿eh? O sea, te proponen cada vez, y esto la simulación podría ayudarnos, y esto, entonces no te aburres realmente a nivel de innovación, venga, vamos a probar esto, venga, no sé, no te aburres. Sí, es verdad, es verdad. De hecho, habéis conseguido lo que dices, ¿no? Hacer de la simulación sea operativa y estáis ahí y realmente eso hace que uno esté bien distraído. Pues un placer, Marta. Muchísimas gracias por compartir desde Médicos Sin Fronteras. Sois un ejemplo y desde aquí os mandamos todo el cariño. Ya sabéis que en CISAR os queremos mucho y como quedará grabada, pues los compañeros que no hayan podido estar seguro que disfrutarán muchísimo porque no tan solo es bonita tu presentación por lo que explicas como experiencia singular, sino también porque estaba llena de buen contenido formativo, ¿no? Yo creo que nos has aportado conocimiento, así que muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias. Nada, y gracias. Pues nos despedimos de todos vosotros, que tengáis muy buena semana y nos vemos en la próxima webinar de CISAR. Muchísimas gracias. Adiós. Adiós.